resguardo de su identidad. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que el juez tiene que garantizar el resguardo de su identidad. Incluso decíamos que cuando hay identidad, a veces en la audiencia de juicio oral, no nos lo ponen a la vista, lo ponen en otro cuarto de seguridad para que no lo veamos, pero puede estar hablando, escuchando y todo para resguardar precisamente su identidad. Y señalábamos que el Ministerio Público debe garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general los sujetos que intervienen en el proceso. Acuérdense que aquí en este caso, ¿verdad?, el testigo, el perito, quien sea, debe de solicitar su identidad y además protección. Y entonces el juez, por supuesto, el juez no va a dar protección. El juez le dice al Ministerio Público que la persona está solicitando protección y que por lo tanto le ordena, no le pide al Ministerio Público, le ordena al Ministerio Público que tome las medidas necesarias para la protección de la persona. Ya el Ministerio Público girará las órdenes a la Policía Ministerial de Investigación a efecto de que proceda a la protección de dicho testigo. Incluso les había yo comentado, ¿verdad?, que en Estados Unidos quienes dan la protección a las personas son los marshals federales, ¿no? No el FBI ni la DEA, sino los marshals federales son las autoridades federales encargadas de dar la protección a los testigos. Los pueden cambiar de nombre, los pueden cambiar de ciudad y todo, con tal de protegerlos. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos, pues es bien importante la declaración de los testigos, de los peritos, e incluso de aquellos que solicitan beneficios con tal de declarar en contra de las personas y se les pueda detener. Para ellos sí es bien importante. Aquí también, compañeros, nada más que carecemos de presupuestos y de autoridades específicas que se dediquen a la protección de testigos. Pero sí está contemplado en nuestra ley esa protección. Dice la fracción sexta del inciso C del artículo 20, solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Solicitar las medidas cautelares y providencias. En este caso, por ejemplo, para efectos de la reparación del daño, el Ministerio Público puede solicitar incluso el bloqueo de cuentas, el congelamiento de cuentas, el aseguramiento de cuentas, el aseguramiento de bienes inmuebles o de propiedades para garantizar la reparación del daño. A eso se refiere estas medidas cautelares o providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. ¿No? El Ministerio Público deberá solicitarle al juez el aseguramiento de cuentas o de bienes o propiedades que garanticen la reparación del daño de la víctima. Por último, la fracción séptima dice impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no están satisfechas la reparación del daño. Aquí hacemos el mismo comentario. La reparación del daño hoy en día, compañeros, tiene una relevancia jurídica al 100%. Si no haces la reparación del daño, no hay manera, ¿verdad?, de que llegues a un convenio, a un procedimiento abreviado, a una suspensión, a una reparación del daño, ¿verdad? Pero, además, aquí nos dice lo que les decía yo, cuando no estamos de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, podemos solicitar una audiencia privada fuera de procedimiento para decirle al juez de control que el Ministerio Público no está cumpliendo o no está accediendo a las pruebas que nosotros les decimos, al aseguramiento de algunos bienes. Es decir, cuando el Ministerio Público se excede o es omiso en la investigación, nosotros podemos solicitar esa audiencia privada fuera de procedimiento al juez de control para hacerle saber, aunque no estemos en proceso, eso entiéndase, aunque esté nada más en investigación, de todos modos metemos un escrito, ¿verdad?, al órgano de control administrativo. Solicitamos audiencia fuera de control para efectos de
las omisiones del Ministerio Público o los excesos del Ministerio Público también, porque puede ser omisión o puede ser exceso. O cuando el Ministerio Público dice, ya no voy a investigar porque ya no tengo pruebas, esa es la reserva. O el Ministerio Público determina un no ejercicio de la acción penal, dice, para mí no hay delito. Ah, no, espérate, para ti no hay delito, yo te voy a acreditar que sí hay delito. Y por eso solicito la audiencia al juez de control fuera de procedimiento para acreditar que sí hay delito. Es decir, si nosotros le acreditamos al juez que sí hay delito, el juez le va a ordenar al Ministerio Público que prosiga con la investigación bajo los puntos que nosotros estamos proponiendo para demostrar que sí hay delito. A eso se refiere esta fracción séptima, compañeros, del artículo 20. Bien, con esto terminamos entonces nosotros el análisis del artículo 20 en sus apartados A, B y C. Yo les decía que uno de los relevantes, siempre acuérdense, ¿verdad? Para nombrarse como abogados siempre es necesario invocar la fracción octava del apartado B del artículo 20 constitucional. Con ese simple hecho nos tienen que dar derecho, o el imputado tiene el derecho que lo represente uno como abogado privado. Claro, todo lo demás es importante. Si ustedes se fijan, se vincula con nuestro Código Nacional. Entonces, mañana vamos a continuar con el artículo 21, ¿sí? Y vamos a terminar con el artículo 22. Una vez que analicemos el artículo 22, damos por terminado el análisis de los artículos constitucionales vinculados con el nuevo sistema acusatorio oral y penal. Y entonces ya pasaríamos ahora sí. Claro, voy a hacer un poquito la excepción, compañeros, es que yo necesito saber cómo andan en los elementos del delito y los elementos del tipo. ¿Por qué? Pues porque si no tienes ubicación de estos elementos del tipo y elementos del delito, pues ¿cómo vas a plantear un caso? ¿Cómo vas a saber qué defender? ¿Verdad? Si no tienes conocimiento de lo que son los elementos del delito positivos y negativos. Recordemos que los elementos negativos son aquellos que nos apoyan, nos ayudan al 100% para defender a una persona. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido sobre los elementos del tipo y los elementos del delito para poder pasar ya a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y empezar a ver lo que es la denuncia, la querella, cómo se estructura la denuncia y la querella, y de ahí pasar a la audiencia inicial, a la formulación de imputación. Todo esto, ¿por qué? En aras de su proyecto del delito, para que puedan ustedes crear, hacer una buena denuncia. Pensando, compañeros, recuerden, hacen ustedes la denuncia, se ponen como víctimas, pero también deben de pensar como defensores. Aquí el punto es que nosotros tengamos la habilidad jurídica de pensar como Ministerio Público y de pensar como defensor para poder plantear nuestro procedimiento, nuestro proceso penal acusatorio. Ese es el objetivo. Entonces, terminando el artículo 22, damos un repaso a los elementos del tipo y elementos del delito e inmediatamente pasamos ya a nuestro Código Nacional para que ustedes empiecen a elaborar su denuncia y de ahí empiecen a tener su proyecto del caso, que es con lo que yo voy a calificar, compañeros. ¿Ok? No les puedo decir, les hago un examen sobre los artículos constitucionales, no, porque es un análisis, es un repaso para que sepan ustedes qué vinculan. No les puedo decir, les hago un examen sobre el procesal penal, o sea, eso lo tenemos que practicar. Se supone que ya pasaron esa materia. Yo doy por hecho que si pasaron esa materia es porque tienen el conocimiento. Yo doy por hecho que pasaron penal 1 y